protección de datos personales e información confidencial. En este video se hablará de su normativa nacional e internacional, su ámbito constitucional y también hablaremos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Públicos, su objetivo, términos, definiciones, principios, así como también categorías de datos personales y autoridades que la regulan. Como normativa internacional, tenemos la resolución 45/95 de la Organización de las Naciones Unidas del año 1990, que adopta los principios rectores para la reglamentación de ficheros computarizados de datos personales y las garantías mínimas que deberán preverse en legislaciones nacionales para efectivizar este derecho. Igualmente tenemos a la Red Iberoamericana de Datos Personales del año 2020, que en sus ejes manifiesta el impulso y contribución al fortalecimiento y adecuación de los procesos regulatorios en la región, mediante la elaboración de directrices que sirvan de parámetros para futuras regulaciones o para revisión de las existentes en materias de protección de datos personales. También tenemos los estándares de protección de datos personales de los estados iberoamericanos del año 2017. Así también el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, donde se adaptó la propuesta de declaración de principios de privacidad y protección de datos personales de las Américas. Luego pasamos al proyecto de ley Modelo sobre Protección de Datos Personales, desarrollado por la Organización de Estados Americanos el 27 de marzo del año 2015, sin olvidarnos del Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del año 2018, correspondiente a los ejes estratégicos para la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento en el Ecuador. Y para terminar, tenemos a la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico del año 2007, estableciendo el principio de legalidad en el uso de comunicaciones electrónicas promovidas por la administración pública, en la que menciona que deberá tener observancia de las normas en materia de protección de datos personales, con el objetivo de precautelar el derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el Estado. Comenzamos con la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 18 menciona el derecho que tenemos las personas de manera individual y colectiva a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general con responsabilidad ulterior. Igualmente tenemos el derecho a acceder libremente a la información generada por entidades públicas y privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. También se menciona que no existirá reserva de la información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. Y en los casos de violación de derechos humanos, ninguna entidad pública deberá negar dicha información. En lo que respecta a los derechos de la libertad que el Estado ecuatoriano reconoce y garantiza a las personas, tenemos que en ningún caso se podrá exigir o utilizar información sin autorización de su titular o sus representantes. La información personal o de terceros sobre creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre información referente a la salud o vida sexual, salvo las necesidades de atención médica. También tenemos en el numeral 18 el derecho al honor y al buen nombre, mencionando que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. También tenemos el derecho a la protección de datos de carácter personal, así como su correspondiente protección. Igualmente, se menciona el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. En lo que a recursos respecta, tenemos el acceso a la información pública, que tiene por objeto garantizar el acceso cuando esta información haya sido generada expresa o tácitamente,
o cuando la que se ha proporcionado no ha sido completa o fidedigna. También se menciona que podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición por la autoridad competente y de acuerdo a la ley. Como otro recurso, tenemos el habeas data, que implica que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado, tendrá derecho a reconocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que obre sobre sí misma o sobre sus bienes que consten en entidades públicas o privadas, sea esto en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá esta persona derecho a conocer el uso que se haga de esta información, su finalidad, origen y destino de la información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Se menciona que las personas responsables de los bancos de datos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o la ley. Entre las instituciones que se encargan de vigilar el respeto a este derecho a la información pública, tenemos a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional. La Defensoría del Pueblo, teniendo como atribuciones el patrocinio de oficio o de petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información, habeas data, entre otros. Mientras que la Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, tiene el de expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales. Ahora que estamos viendo el ámbito constitucional, he puesto estas pequeñas pastillas como datos a recordar, ¿sí? En los casos de movilidad humana, en los casos de derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en el ámbito de salud. Comenzamos con los datos a recordar con respecto al tema de movilidad humana, que se menciona que se mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. Así, en lo que respecta a derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tenemos el derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, tecnologías, saberes ancestrales, material genético, medicina ancestral, entre otros, prohibiendo toda forma de apropiación sobre estos conocimientos, innovaciones, prácticas y conocimientos colectivos. En el ámbito de la salud, se menciona la garantía del consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Ahora sí, en lo que respecta a la unidad 4.2, correspondiente a la Ley de Protección de Datos, tenemos que su objetivo y finalidad es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Sin embargo, tenemos que saber términos y definiciones que se relacionan a la Ley de Protección de Datos, como lo es el dato personal, que es el dato que identifica o hace identificable una persona natural directa e indirectamente. El dato sensible, que son los datos relativos a etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación o que estos datos atenten en contra de los derechos y libertades fundamentales. Es necesario también aprender a diferenciar entre el responsable y el encargado del tratamiento de los datos personales, entendiéndose como responsable a la persona natural o jurídica, pública o privada u otro organismo que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales.
mientras que el encargado del tratamiento de datos personales es la persona natural o jurídica, pública o privada, u otro organismo que solo conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y por cuenta de un responsable del tratamiento de datos personales. En lo que respecta al consentimiento, se menciona que se podrá tratar y comunicar los datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular para hacerlo. El consentimiento será válido cuando la manifestación de la voluntad sea libre, específica, informada e inequívoca. Es libre cuando se encuentra exenta de vicios de consentimiento. Es específica cuando la determinación concreta de los medios y fines del tratamiento. Es informada de modo que cumpla con el principio de transparencia y efectivice el derecho a la misma. Es inequívoca de manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización otorgada por el titular. El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento sin que sea necesario su justificación. Con respecto a los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos, entre los principales se destaca el principio de finalidad, confidencialidad y observación. El principio de finalidad, en donde se plasman las finalidades del tratamiento que deberán ser determinadas, explícitas, legitimadas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos a los cuales fueron recuperados. El principio de confidencialidad, en donde el tratamiento de datos personales debe concebirse sobre la base del debido sigilo y secreto, es decir, no debe tratarse o comunicarse para un fin distinto por el cual fue recogida esa información. Y el principio de conservación, en donde los datos personales serán conservados durante un tiempo no mayor al necesario para cumplir con la finalidad de su tratamiento. Para garantizar los datos personales, no, para garantizar que estos datos personales no se conserven más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento establecerá plazos para su supresión o revisión periódica. Al respecto, la conservación ampliada del tratamiento de datos personales únicamente se la realizará con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica, histórica o estadística, siempre y cuando se establezcan las garantías de seguridad y protección de datos personales, cuando éstas sean oportunas y necesarias para salvaguardar los derechos previstos en esta norma. En lo que respecta al derecho a la información, se menciona que el titular de datos personales tiene derecho a ser informado conforme a los principios de lealtad y transparencia por cualquier medio, entre los cuales se destaca los siguientes: el tiempo de conservación de la información, la existencia de una base de datos en la que consta sus datos personales, el origen de datos personales cuando no se hayan obtenido directamente del titular y la posibilidad de revocar dicho consentimiento. Aclarando que la información proporcionada al titular podrá transmitirse desde cualquier modo comprobable en un lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión, de preferencia propendiendo a lo que pueda ser accesible a la lengua a su elección. Mientras que en el artículo 25 se detalla sucintamente las categorías especiales de datos personales, teniendo entre ellos los datos sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes, los datos de salud y los datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos relativos a la discapacidad. Comenzamos con el tratamiento de datos sensibles, en el que queda totalmente prohibido el tratamiento de datos personales y sensibles, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias, entre las cuales se destaca la siguiente: que dicho tratamiento sea necesario cuando se trata de fines de archivo en interés público, fines de investigación científica, histórica o fines estadísticos, que debe ser proporcional al objeto perseguido, respetando en lo esencial el derecho a la protección de datos
y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del titular. Con respecto a la protección de datos de niños, niñas y adolescentes, se menciona que no se podrán tratar datos sensibles, ¿sí? A menos que se cuente con la autorización expresa del titular o su de representante legal, o cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial. En el caso de los adolescentes en ejercicio progresivo de sus derechos, a partir de los 15 años, podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de datos personales, siempre que se les especifique con claridad sus fines. En el caso de tratamiento de datos relativos a la salud, estos deberán cumplir con los siguientes parámetros mínimos, destacando entre ellos, en el numeral 2, que siempre que sea posible deberá ser previamente estos datos anonimizados o pseudonimizados, evitando la posibilidad de identificar a los titulares de los mismos. Y para finalizar este video, tenemos a la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es el órgano de control y vigilancia encargado de garantizar a todos los y las ciudadanas y ciudadanos la protección de datos personales y de realizar todas las acciones necesarias para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley y su reglamento de aplicación. Las funciones, atribuciones y facultades que tiene la Autoridad de Protección de Datos Personales podrán ser iniciadas de oficio o a petición del titular. Actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto o la conveniencia o no de iniciar un procedimiento, para lo cual se estará conforme a las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, destacándose entre sus atribuciones la de poder ejercer la potestad sancionadora respecto de responsables, delegados, encargados y terceros conforme lo establecido en la ley. Potestad sancionatoria que se divide en dos tipos de sanciones. Tenemos las sanciones por infracciones leves y las sanciones por infracciones graves. Como infracción leve, como por ejemplo, tenemos la de no tramitar o tramitar fuera del término previsto o negar injustificadamente las peticiones o quejas realizadas por el tribunal. Como infracción grave, tenemos la no implementación de medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas a fin de garantizar el tratamiento de datos personales, que realice conforme la presente ley, su reglamento, directrices, lineamientos y regulaciones emitidas por la Autoridad de Protección de Datos Personales y normativas sobre esta materia. También se considera una infracción grave la utilización de la información o datos para fines distintos a los declarados. Igualmente, tenemos que estas infracciones leves y graves tienen su correspondiente sanción, ¿sí? En el caso de sanciones por infracción grave, esta sanción va entre 1 a 10 salarios básicos unificados. Y en el caso de infracciones graves, tenemos la multa de 10 a 20 salarios básicos unificados. Y es así como hemos abordado toda la normativa referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Públicos.